Una superficie cuádrica es el lugar geométrico de puntos que satisface una ecuación de segundo grado en tres variables. ¿Cómo diferenciar las diferentes superficies cuádricas? Esfera. Una esfera se caracteriza por presentar las tres variables al cuadrado positivos y de coeficientes iguales. Elementos de la esfera son centro, H, K, J, y el radio. Elipsoide. Una elipsoide se caracteriza por presentar las tres variables al cuadrado positivos y de coeficientes diferentes. La diferencia entre esfera y elipsoide son los coeficientes. Para que sea una esfera debe tener coeficientes iguales. Si los coeficientes son diferentes, ya es elipsoide. Su ecuación cartesiana está formada por binomios igual a una unidad al otro lado. Como elementos presenta centro, HKJ, y los semiejes A, B, C. La gráfica va a estar paralelo al eje mayor. En este caso, este gráfico indica que está paralelo al eje X, por lo tanto, el valor de A debe ser mayor que los otros semiejes. Paraboloide circular. Para los paraboloides generalmente presentan solo dos variables al cuadrado y la otra variable no está elevado al cuadrado. En este caso, x cuadrado y y cuadrado. Z no está elevado al cuadrado. Sí está presente, sí, de primer grado. Paraboloide circular se caracteriza por presentar las dos variables al cuadrado positivos y de coeficientes iguales. Su ecuación cartesiana igual son binomios. La variable que no está elevado al cuadrado pasa al otro miembro. La gráfica va a ser paralelo al eje que no está elevado al cuadrado. En este caso z no está elevado al cuadrado. Por lo tanto va a estar abierto paraboloide circular paralelo al eje z. Va a depender del signo que presente la variable que no está elevado al cuadrado. Si es positivo para arriba, si es negativo para abajo. Paraboloide elíptico se caracteriza por presentar las dos variables al cuadrado, positivos ambos y de coeficientes diferentes. X cuadrado y Y cuadrado. En este caso, Z no está elevado al cuadrado. Entonces, su ecuación cartesiana también forma binomios con semiejes y la variable que no está elevado al cuadrado pasa al otro lado. La gráfica va a ser paralelo al eje que no está elevado al cuadrado, en este caso paralelo al eje Z. Va a depender el signo si es positivo para arriba, para abajo, negativo. Paraboloide hiperbólico se caracteriza por presentar las dos variables al cuadrado. Una de las variables que está elevado al cuadrado es negativo y de coeficientes diferentes. La diferencia entre paraboloide elíptico con hiperbólico, uno de ellos es negativo, el hiperbólico. De la misma manera, formando binomios, su ecuación cartesiana, la variable que no está elevado al cuadrado pasa al otro lado. La gráfica va a ser paralelo al eje que no está elevado al cuadrado, en este caso z. Por eso su gráfico presenta una forma de silla para montar el caballo, ¿no ve? Ensilladura. Tiene un paraboloide y ya tiene una hipérbola. Por eso es paraboloide hiperbólico. Hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja se caracteriza por presentar las tres variables al cuadrado. Uno de ellos es negativo y coeficientes diferentes. Las tres variables al cuadrado, una de las variables es negativo, en este caso z está negativo, menos z al cuadrado, y de coeficientes diferentes. Su ecuación cartesiana, también una de las variables es negativo, igual a la una unidad. Presentan centro y presentan los semiejes A, B y C. Su gráfico va a ser paralelo al eje que está negativo, En este caso z es negativo. Paralelo al eje Z se está abriendo un hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de dos hojas. Se caracteriza por presentar las tres variables al cuadrado de coeficientes diferentes o iguales podría ser, pero dos de ellos es negativo. En este caso, y cuadrado es negativo, z cuadrado es negativo. De la misma manera, su ecuación cartesiana forma de binomios centro y los semiejes A, B y C, dos de ellos es negativo. La gráfica va a ser paralelo al eje positivo en este caso. ¿Qué eje está positivo?
eje positivo está X. Por lo tanto, paralelo al eje X se va a abrir ese hiperboloide de dos hojas. Está suelto. Aquí hay una hoja, al otro lado otra hoja. El hiperboloide de dos hojas va a estar abierto paralelo al eje que está positivo en X. Cono. Cono presenta las tres variables elevado al cuadrado, coeficientes diferentes, y uno de ellos es negativo. En este caso, z cuadrado está negativo. Son similares las ecuaciones de cono y de hiperboloide de una hoja. Son la misma. ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Qué será una hiperboloide de una hoja o será cono? Es por su ecuación cartesiana. Hiperboloide de una hoja va a ser igual a una unidad su ecuación cartesiana. Mientras el cono elíptico va a ser igual a 0 su ecuación cartesiana. Si su ecuación cartesiana es igual a 0, se trata de cono. Si su ecuación cartesiana es 1, entonces se trata de hiperboloide de una hoja. Ambos son iguales en sus ecuaciones. Y la gráfica aquí presenta un cono elíptico paralelo al eje que está negativo. En este caso, z es negativo. Por lo tanto, paralelo al eje z va a estar abierto ese cono. Cilindro circular. El cilindro o los cilindros generalmente presentan solo dos variables, XY o XZ o YZ. La otra variable que falta sí está totalmente ausente. En este caso, X al cuadrado, Y cuadrado. Z falta, por lo tanto, Z está totalmente ausente. La diferencia entre paraboloides y cilindros: en paraboloides están elevados al cuadrado solo dos variables, pero la variable que falta está elevada a una unidad. En este caso es paraboloide, no está ausente. Pero en cilindros totalmente está ausente una de las variables. En este caso, pues solo presentan dos variables al cuadrado, X cuadrado y Y cuadrado, positivos y coeficientes iguales. Totalmente Z no se encuentra. De la misma manera, la ecuación cartesiana son binomios, solamente variable X y Y, Z está totalmente ausente. Radio al cuadrado podemos encontrar, el cilindro va a estar abierto paralelo al eje que no se encuentra, al eje que está ausente. ¿Qué eje no se encuentra? Z. Por lo tanto, paralelo al eje Z se va a ir abriendo cilindro circular de menos infinito a más infinito. Una vez que conocemos su centro y radio, cilindro elíptico se caracteriza por presentar dos variables al cuadrado, positivos ambos y de coeficientes diferentes. La diferencia entre circular y elíptico es los coeficientes. De la misma manera, una de las variables está ausente, en este caso z, ¿no? Su ecuación cartesiana va a ser igual binomios con semiejes igual a una unidad. La gráfica va a ser paralelo al eje que no se encuentra, que está ausente, z. Por lo tanto, una vez que buscamos ese elipse se va a abrir de menos infinito a más infinito. Cilindro hiperbólico. Cilindro hiperbólico se caracteriza por presentar dos variables al cuadrado, coeficientes diferentes, y uno de ellos es negativo. Y la variable que falta, en este caso z, está totalmente ausente. De la misma manera, su ecuación cartesiana igual a una unidad. La gráfica va a estar paralelo al eje que falta. En este caso, la variable o el eje que falta es z, paralelo al eje z. Partido de la mitad es cilindro hiperbólico, ¿no?